5. La apacible atmósfera que reinaba en la casa frente al lago fue trastocándose, sin embargo, de modo inquietante y vertiginoso. Pronto descubrí que la armonía que flotaba allí no era tal y que mis compatriotas se encontraban divididos en partidos políticos que se recelaban mutuamente e imposibilitaban una convivencia saludable. Una mañana apareció en el lugar un representante del Ministerio del Interior que necesitaba entrevistarse conmigo. Arribó en un Volga negro con chofer y sistema de radio. Más tarde me enteraría que los Volga con antena especial pertenecían a la seguridad del Estado, la Stasi. Se llamaba Daniel Dietrich y se parecía al Kirk Douglas que representó a Espartaco en la película de ese título. Los mismos ojos azules metálicos, el mismo cabello rubio, la misma quijada recia con agujero en la barbilla. Vestía un terno café de mala calidad y pasado de moda, y una camisa y una corbata de igual color. Me condujo a una salita aparte donde, para mi sorpresa y con libreta de apuntes en mano, me pidió con sonrisa afable y cómplice que le describiera mi viaje desde Santiago de Chile y si alguien me había buscado conversación durante el trayecto. No me pareció que careciera de información sobre mi persona, sino más bien que trataba de confirmar la que tenía. Al rato me preguntó sobre mi vida en Chile, la extracción social de mi familia, la posición política de mis padres y si contaba con algún amigo dentro de las Fuerzas Armadas. El espionaje de la Stasi, dirigido entonces por Marcus Wolf, el espía sin rostro, trataba probablemente de identificar a personas que pudiera reclutar en el futuro. Quizás me hubiese olvidado de Dietrich si 22 años más tarde, al recibir mi archivo de la oficina Gauck, creada por el gobierno de Bonn tras la caída del muro de Berlín para el estudio de los archivos de la Stasi, no hubiese descubierto que mi carpeta de antecedentes comenzaba con un informe de Dietrich sobre nuestra conversación de entonces, y una evaluación de mi persona en la que me presentaba como miembro de la pequeña burguesía chilena, aunque con conciencia y militancia revolucionarias. En cuanto Dietrich se hubo retirado, recibí una nueva citación, esta vez para presentarme en otra sala de la casa. Allí me aguardaba un chileno de apellido Palomo, compositor y cantante de un destacado conjunto folclórico nacional, a quien yo había divisado en el comedor colectivo. Era un joven alto, moreno, de pelo negro y lacio, un tipo de los que abundan en el norte de Chile. Me esperaba sentado detrás de un escritorio sobre el cual descansaba un cenicero. Estábamos a solas. «Dices militar en la Juventud Comunista de Chile», me dijo sin ofrecerme asiento. «Yo soy aquí su encargado, así que demuéstrame que eres efectivamente camarada». De pronto un ruido me hizo volver la cabeza y constaté que a mi espalda, en un rincón, se hallaba otro compatriota, que escuchaba inmóvil. Era probable que la tarea de ambos consistiese en detectar, por encargo de los alemanes o los dirigentes del partido, a infiltrados del régimen militar. Mi situación se complicaba abruptamente, pues en realidad yo había abandonado Chile sin la autorización de la Jota, lo que, ahora me resultaba más que evidente, constituía una flagrante violación a sus estatutos. Si bien la Jota carecía ya de toda estructura y poder en Chile, en el país socialista, sin embargo, disfrutaba de privilegios que nunca antes había tenido en su historia. En aquel momento me resultaba imposible contactarme con algún militante de célula para aclarar mi situación. La cadena telefónica de emergencia acordada en Chile siguiendo las instrucciones del Comité Central había experimentado un descalabro el día del golpe, cuando los militares cortaron las telecomunicaciones. Y como la persecución en contra de los comunistas era sangrienta, más valía no contactar a otros camaradas, ya que podían estar bajo vigilancia del SIM, el Servicio de Inteligencia del Ejército. Tras la toma del poder por parte de los militares, nuestra consigna era sálvese quien pueda, de modo que no podíamos restablecer la red telefónica entre camaradas. Recuerdo que cierta mañana, tras el término del toque de queda, la curiosidad me llevó a recorrer en auto las inmediaciones de la Escuela de Antropología, que quedaba en Macul, frente al Pedagógico. Estaba desierta, y un gris estéril cubría a los llamados a construir el socialismo, impulsar la vía armada y resistir el golpe de Estado fascista rayados en sus paredes. En un par de días el recinto universitario se había convertido en un mausoleo blanqueado. Distinguía a un camarada que caminaba apurado por una acera,
escena que me emocionó. Al igual que yo, se dejaba arrastrar probablemente por la nostalgia y abrigaba la esperanza de que todo volviera a la normalidad. Era Machuca, miembro de la dirección regional de la J. Detuve el vehículo a su lado con el ánimo de saludarlo, aprovechando que la calle se alargaba desierta y silenciosa. Cuando me reconoció, su rostro se tornó lívido. Elevó entonces disimuladamente la mano hasta la altura del pecho y me hizo un breve y discreto aunque inequívoco gesto para que me alejara cuanto antes, y le obedecí. Años más tarde supe que Machuca había sido torturado por los militares y obligado a colaborar con ellos en la denuncia y caza de camaradas. Aquel día, como muchos otros, lo habían echado a andar por la calle bajo vigilancia, con el propósito de capturar a quienes se le acercaran. Machuca, apremiado por el dolor físico que le infligían en los interrogatorios, había aceptado traicionar a sus antiguos compañeros, pero en la práctica no siempre lo hacía. Una mañana apareció su cuerpo con señales de tortura y 2 tiros en la cabeza en un sitio eriazo de la capital. Habían descubierto su engaño. Y ahora Palomo, el hombre a quien yo admiraba como músico talentoso y compositor de canciones combativas, me mostraba una faceta a lo Félix Dzerzhinsky, el padre del KGB soviético, mientras me exigía que le demostrara la autenticidad de mi militancia. Palomo debía saber que los jotosos habíamos quemado nuestros carnés. No podía haber olvidado que el día del golpe, cuando los Hawker Hunter realizaban vuelos rasantes sobre el campus universitario, preparándose para el bombardeo del Palacio Presidencial, los encargados de la J encendieron una gran fogata para incinerar documentos y archivos. De pronto, entre el silbido ensordecedor de las turbinas, alguien impartió la orden de que quemáramos también nuestros carnés. Las noticias de la sublevación eran escalofriantes y el cerco militar se estrechaba en torno al pedagógico, famoso por su numerosa y combativa militancia comunista. Consternados, intuyendo que el gobierno y el proyecto socialista estaban perdidos, arrojamos nuestros carnés a las lenguas de fuego. Una hora más tarde, en medio de la confusión generalizada y mientras algunos se preparaban en el campus universitario para repeler el golpe mediante armas obsoletas, constaté con estupor que nuestros dirigentes se habían esfumado. Alejandro Rojas, el popular dirigente estudiantil de la J, más conocido como La Pasionaria, y los dirigentes Alejandro Jiménez y Martín Pascual, ya no estaban entre nosotros. Incluso líderes del MIR, que pregonaban hasta la víspera la lucha armada como único camino para instaurar el socialismo en el país, habían puesto los pies en polvorosa. Me sentí estafado y me dije que debía seguir el ejemplo de mis líderes. No iba a servir de carne de cañón como aquellos que se disponían a sacrificar sus vidas mientras los dirigentes buscaban la salvación individual. Brinqué, pues, libre ya del peso del carné comunista, por sobre un muro coronado con trozos de vidrio, crucé el cerco militar, que aún no se cerraba por completo, y me refugié en la casa del barrio alto que arrendaba. Días después me enteré que las tropas del ejército habían ocupado violentamente el recinto universitario y detenido a centenares de estudiantes, muchos de los cuales fueron torturados, desaparecidos o asesinados. El brinco sobre aquel muro, sin documentos que acreditaran mi militancia, adquirió a la postre un profundo contenido simbólico para mí. No solo me había permitido salvar mi vida, sino también comprender que debía comenzar a disponer de ella. Y ahora Palomo me exigía que le demostrara que yo era comunista. ¿Cómo se demuestra que uno es comunista si no tiene carné? Los camaradas de base están muertos y los archivos de la J incendiados. Le pregunté. «Quedas en capilla», dijo Palomo entrelazando sus manos de charanguista sobre el escritorio. Más allá de la ventana dormían el campo, la carretera y el lago bajo una colcha de nieve que intensificaba mi desamparo. Anda mucho agente del CIM y la CIA a suelto y tenemos que velar por nuestra seguridad. Solo confiamos en quienes acreditan su militancia. ¿Estoy expulsado, entonces?, pregunté con desazón. La J solo puede expulsar a quien milita en ella. Y esto último aún no lo pruebas. Ser expulsado de una organización revolucionaria en un país comunista bajo la sospecha de colaborar con él, enemigo, era lo peor que a uno podía ocurrirle. Me resultaban en extremo inquietantes,
por lo tanto, sus presunciones infundadas, y su propensión a crear un irrespirable ambiente de desconfianza. Aquel germen de duda podía tornarse verdad común, indiscutida, entre los dirigentes, la militancia y el resto de los hospedados de la casa. ¿No había notado yo acaso últimamente que mis compatriotas formaban una suerte de vacío en torno a mi persona? ¿O esa imagen era fruto de mi fantasía, alimentada por un pánico incipiente? Por fortuna recordé que tras el golpe yo había contribuido a ocultar a Mireya Baltra en la casa de un arquitecto, del barrio Alto. La suplementera y miembro del Comité Central del partido había sido la última ministro del Trabajo de Allende y los bandos militares la conminaban a través de cadenas de radio y televisión a entregarse cuanto antes en algún cuartel. Aquel paso habría significado su muerte segura. Durante el periodo inicial de la represión, Mireya usaba en la clandestinidad peluca y lentes de contacto marrones, ya que tenía unos ojos verdes fáciles de identificar. Me había tocado dormir varias noches en esa casa de seguridad del partido, que colindaba con la embajada de Finlandia, esperando el mejor momento para que Mireya salvara la cerca. Si el SIM llegaba a detenerla, sus cómplices sufriríamos la pena anunciada en los bandos militares, el fusilamiento. Días después Mireya lograba salir del país con el apoyo de la seguridad germano-oriental que operaba en Chile, bajo las órdenes de Paul Rusken. Le narré entonces a Palomo aquel capítulo mío en la clandestinidad. No me es posible ubicar ahora a la camarada Baltra, pero tendré presente lo que me dices, aclaró Palomo cejijunto, dando por terminada la reunión. El compatriota a mis espaldas ya se había retirado cuando abandoné la sala. Salí a pasear por la nieve con el miedo anclado en las entrañas. Solo pude recuperar la calma días más tarde, cuando me enteré de que en la casa del FDGB se había desatado una desaforada cacería de brujas y que yo no era, por lo tanto, su única víctima. Los partidos ya no solo se responsabilizaban mutuamente de haber facilitado el golpe militar mediante sus demandas extremas o sus concesiones políticas, sino que ahora las facciones intrapartidarias comenzaban a acusarse entre sí de haber colaborado con el enemigo. Era una situación espantosa, que, según constaté más tarde, se repetía en casi todos los albergues y llevó a numerosos compatriotas a enfermar de los nervios e incluso al suicidio. Muchos militantes no pudieron comprobar jamás que eran dignos de confianza y fueron confinados a oscuras ciudades de provincia bajo la sospecha de haber mantenido vínculos con el enemigo. Otros, debido a su extracción pequeño-burguesa, como calificaban entonces a quienes fuesen intelectuales o proviniesen de sectores acomodados, no lograron reintegrarse a sus verdaderas actividades profesionales, pues sus dirigentes los enviaron a trabajar a fábricas o estancias del pueblo para que se proletarizaran. Médicos limpiando pisos, ingenieros de porteros, académicos como bodegueros, en fin, numerosos profesionales distinguidos soportaron por años aquel castigo en silencio, espiando sus culpas pequeño-burguesas, sin atreverse a reclamarle al partido o al gobierno alemán, asistiendo a las inútiles e interminables sesiones de los comités de fábricas o granjas estatales. Mediante la sumisión al partido pretendían demostrar que no eran pequeño-burgueses, sino dignos militantes del Partido Obrero. Por fortuna yo guardaba aún el mensaje que Paul Rusken me había entregado en Chile, y me había jurado en el silencio de mi pieza, que miraba al lago, que lucharía por mi independencia. Me las ingenié, por lo tanto, para evadir el control de Palomo y solicité al administrador del lugar que me concertara una entrevista con Wanda Black. 3 días más tarde un Volga negro con antena especial me trasladaba al centro de Berlín Este. Wanda Black tenía su oficina en el 3er piso del edificio que había sido el cuartel general de la Gestapo, en la Wilhelm-Pieck-Straße, frente al muro que separaba al Berlín oriental del occidental. Allí se hallaba ahora la sede de la Liga Sur-Volker-Freundschaft, poderosa agencia estatal encargada de difundir internacionalmente la imagen de la RDA y de estrechar vínculos con instituciones y personalidades del mundo entero. El traje sastre oscuro y el pelo encanecido le conferían a Wanda un aspecto de venerable funcionario del Comintern. Era una mujer reposada, severa e inteligente, que había luchado contra el nazismo y más de una vez había estado detenida en aquel edificio. ¿Qué te pasa?, me preguntó con la caja de fósforos ya abierta en sus manos.
Le expliqué mi desencuentro con Palomo y mi deseo de iniciar cuanto antes estudios en alguna universidad alemana. Le hice saber que corría peligro de ser enviado como obrero a una fábrica hasta que la J considerara que yo había superado mis supuestas deformaciones pequeño-burguesas. Wanda escuchaba en silencio, meditativa, mirando a ratos a través de las ventanas de guillotina hacia Berlín Occidental, cuyos modernos edificios refulgían al otro lado del muro como una promesa inalcanzable. Entre el antiguo cuartel de la Gestapo y las construcciones occidentales se alzaba la suave colina que ocultaba las ruinas del búnker donde se había suicidado Adolf Hitler. Tras la guerra, Wanda había asistido a cursos de capacitación especial en Moscú, y gracias a ello ocupaba ahora una de las jefaturas de la Liga. Al término de mi relato solo sacudió varias veces la cabeza en silencio, con las manos enlazadas sobre el vientre, absorta, en una actitud reflexiva y desconcertada que creía advertir a menudo en viejos comunistas europeos. ¿Estudiarías marxismo-leninismo en la Karl Marx Universität de Leipzig? Me preguntó cuando yo pensaba que se había adormecido. Días después Dietrich volvió a llegar hasta la casa de huéspedes del FDGB en un Volga oscuro con chofer. Traía el encargo de trasladarme definitivamente a Leipzig, donde me aguardaba un internado estudiantil. Empaqué a la rápida mis pertenencias para abordar cuanto antes el vehículo y, tras acomodarme en su asiento trasero, eché un vistazo hacia la casa, que parecía levitar vacía sobre el lago congelado, y por unos instantes, mientras el vehículo se alejaba entre los abetos, me pareció divisar a Palomo difuminándose tras los visillos de una ventana.